y manténgase en sintonía de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 3 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La comunidad internacional ha estado especialmente activa este lunes discutiendo sobre la crisis en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que Rusia había retirado la mayoría de su personal en nuestro país. Esto ocurre en momentos en los cuales el diario The Wall Street Journal publicó un trabajo sobre el retiro progresivo del personal de la empresa rusa de defensa Rostec. La compañía estatal desmintió el día de hoy la nota, advirtiendo que el número de empleados que tiene en Venezuela no ha variado en lo absoluto. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Lo cierto es que los ministros de Exteriores de Rusia y Colombia sostuvieron un encuentro en San Petersburgo y coincidieron con la necesidad de acordar una salida política y diplomática a la crisis en Venezuela. Ambos países discrepan sobre el reconocimiento al presidente encargado, Juan Guaidó. El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto pidieron un papel más activo de la comunidad internacional sobre la crisis venezolana, luego de la reunión de ministros de Exteriores de estas organizaciones en Naciones Unidas. Los asistentes advirtieron que el impacto regional de la actual coyuntura requiere que los gobiernos jueguen un rol más activo para apoyar un pronto regreso a la democracia en nuestro país. Habrá que ver a qué se refieren. Insistimos, a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Varios datos y en el país, con las mayores reservas de crudo del planeta, en estados productores de petróleo como Monagas, hoy se inició un plan de racionamiento de gasolina por el número de cédula. También hablaremos al respecto. Y falleció la socióloga y activista de los derechos de la mujer, Evangelina García Prince, a los 84 años de edad. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Joel García, es defensor de derechos humanos, además abogado de la familia de Iván Simonovich, también del diputado Juan Requesens. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda tu audiencia. Un gusto conversar con usted, doctor. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar esta entrevista de Nicolás Maduro con el periodista Jorge Ramos, liberada durante el fin de semana por el canal de noticias Univisión, un material que fue confiscado tras la detención del personal para luego sacarlo de nuestro país. Y Maduro hacía referencia a los presos políticos, le expresaba su posición, un punto fundamental para pensar en cualquier transición a la democracia en Venezuela. Yo le pediría un primer comentario porque aún el día de hoy el señor Nicolás Maduro lo niega, es decir, la existencia de presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Ok, yo pude ver la declaración o la entrevista que hizo Jorge Ramos a Nicolás Maduro, donde se increpó en cuanto a la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, y él negó de que en Venezuela había presos políticos, sino que eran políticos presos que le están haciendo un proceso con su debido proceso, un juicio justo. Bueno, lo primero que cabe destacar es que Venezuela está llena de presos políticos. Yo creo que nunca en la historia hubo tanto presos políticos como lo tenemos en el gobierno de Maduro. Juan Requesens es uno de ellos, Roberto Marrero, Edgar Zambrano, Gilbert Caro, y hay un sinnúmero de personas que
sin tener esa relevancia política, están presos en el SEBIN o en la DGCIN. En Venezuela se persigue por lo que se piensa, por lo que se dice. Usted misma, como periodista, está sujeta de que mañana puede ser privada de su libertad, simple y llanamente por hacer una entrevista incómoda al régimen. Vemos cómo su emisora RCR 750 fue cerrada después de una entrevista a Juan Guaidó en los sucesos del 30 de abril. Entonces, negarlo es absurdo, es infantil, porque todo el mundo sabe cuál es la situación real de Venezuela, donde estamos en un estado autoritario, donde se persigue no por lo que se hace, sino por lo que se piensa. Basta disentir del régimen para que usted sea un peligro, una amenaza para ellos. Doctor, si me permite, tenemos un extracto de la entrevista, insistimos, este material que fue liberado durante el fin de semana, una entrevista confiscada, provocó la detención del personal que estaba de visita a nuestro país para más tarde expulsarlos de Venezuela. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Maduro con relación a los presos políticos y yo quisiera su comentario. ¿Qué presos políticos hay aquí, señor Maduro? Hay políticos enjuiciados, un pequeño número, ¿no? Había gente detenida por los actos de violencia. Fíjate, en Venezuela se quemaron 29 personas vivas, 29 personas vivas, en los actos de violencia que tú amparas como militante de la oposición en el periodo del año 2017. 29 personas fueron asesinadas por el color de piel, porque le parecían que era chavista, porque le parecía que era pobre. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su Claro ideología. que yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos políticos. Mira, la Comisión por la Verdad... No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos... Doctor, yo quisiera su comentario al margen de esta posición de negar la realidad, el alcance que esto tiene. Usted forma parte del equipo que defiende a dos personas, a dos presos políticos emblemáticos, Iván Simonovich, por fortuna, quien recuperó su libertad, y el diputado Juan Requesens. ¿Qué puede decirnos? Y además a Roberto Marrero, que son tres personas que fueron presas por su ideología política. Ese comentario de Nicolás Maduro es triste y así lo podría yo demostrar una vez que culminemos la audiencia preliminar de Juan Requesens, ojalá que sea mañana, para demostrarle a Venezuela y al mundo que Juan Requesens está preso simplemente por ser un político que manifestó y se pronunció contra el régimen. Ese 7 de agosto del año pasado, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, cuando Juan Requesens emitió aquellos pronunciamientos y en la tarde-noche fue apresado. A Juan Requesens se le imputan de 7 delitos, entre ellos el magnicidio frustrado. Una vez que tengamos la oportunidad, que si pasamos a juicio oral y público, ya esas actas forman parte del dominio público. Yo voy a demostrarle a Nicolás Maduro y al régimen, en el caso de Juan Requesens, que es un preso político. En el expediente no hay absolutamente nada, ni un solo medio de convicción para pensar que Juan Requesens pudiera ser autor o partícipe de ese magnicidio. Es un chiste la acusación de Juan Requesens, y así lo dijo en su oportunidad. Yo no había visto acusación peor redactada, peor argumentada que la de Juan Requesens, pero tengo otra peor a esa, que es la de Roberto Marrero. En su oportunidad, así lo haré saber, no en este momento porque tengo reserva de las actas, porque todavía estamos en la fase de que debo guardar esa reserva, pero le voy a demostrar con creces de que Juan Requesens es uno de los tantos presos políticos que se encuentran en Venezuela. Hacemos un paralelismo con la novela 1984, donde Maduro maneja un ministerio de la verdad y una policía del pensamiento. Eso es lo que está imperando en Venezuela. Yo con toda responsabilidad digo que Juan Requesens y otros presos políticos son
son unos secuestrados policiales, que bajo el argumento de un proceso judicial, un falso proceso judicial, se les mantiene encarcelados. Estamos ahorita con Juan Requesens celebrando la audiencia preliminar, donde se va a determinar si hay elementos o plurales elementos para estimar de que Juan Requesens pudiera ser condenado en juicio oral y público. Si esa juez, que mañana le corresponde escucharnos a la defensa, actúa y obra con conocimiento, ajustado al derecho, ajustado a su conciencia, ella tiene oportunidad todavía de insertarse en la historia contemporánea de Venezuela que próximamente se va a escribir, pero en las páginas blancas y no en las páginas negras. Esa juez, esos fiscales, tienen la oportunidad de estar todavía en las páginas blancas de la historia. A propósito de lo que usted menciona, doctor, son 3 casos emblemáticos que están plagados de irregularidades prácticamente desde el inicio. Yo quisiera su comentario ahora mismo, escuchando su intervención, recordaba lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del comisario Iván Simonovich, el juez que defendió a los pistoleros de Puente Llaguno termina siendo juez de la causa en un momento determinado, Michael Moreno, luego llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia, sin hablar de la detención y los elementos que usted compartirá en el futuro en los casos de Roberto Marrero, el diputado Juan Requesens. Quisiera un comentario de su parte en torno a este tema, la cantidad de irregularidades y en algunos casos las detenciones arbitrarias de las que fueron objeto. Lo escuchamos. En el caso de Iván Simonovich, como usted bien lo señala, el juez de la causa hoy día es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las jueces de instancia, Marjorie Calderón, también forma parte del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal del proceso fue Luis Ortega Díaz. Sabemos 2 veces fiscal general y hoy día es incómoda al proceso por lo que sabemos. En el caso de Juan Requesens, tenemos unos fiscales que actúan totalmente despegados a lo que la Constitución le manda. Un fiscal en una fase de investigación debe actuar de buena fe, pero los fiscales de estos casos está demostrado, y así lo vamos a hacer saber, que actuaron totalmente despegados de que la Constitución le ordena y que esa buena fe que se presumía se desvirtúa con las actuaciones de ellos porque actuaron totalmente de mala fe y son partícipes, son cómplices, son encubridores de todas estas arbitrariedades. Son los mismos fiscales que actuaron en la aprehensión de Roberto Marrero, son los mismos fiscales que estuvieron en el allanamiento de Roberto Marrero y con ello en la siembra de armas y explosivos en la residencia de Roberto Marrero. Por razones extrañas, en la fase ya de investigación los separaron de la causa y otros fiscales actuaron, que igualmente bajo el mismo guión acusaron a Roberto Marrero. Pero son detenciones arbitrarias, son detenciones que se producen, en el caso de Juan Requesens, por un supuesto testimonio o confesión que hizo una persona en un video y después Juan Requesens se autocrimina en otro video. Quiero advertir, como lo he señalado en otras oportunidades, que ambos videos del caso Juan Requesens no forman parte de las actas procesales, no forman parte de la investigación y la misma Fiscalía se atrevió a decirnos a la defensa de que esos videos no aportaban nada a la investigación. Si ese fue el motivo de la presión de Juan Requesens, ¿qué hace Juan Requesens preso las 300 días que se cumplen el día de hoy? En el caso de Roberto Marrero, es un acta policial que un funcionario dice que se trasladó a Cúcuta y en la frontera de Cúcuta con el estado de Táchira pudo conocer que allá llegó un ciudadano que se identificó como Roberto Marrero, además de ser el jefe de despacho de Juan Guaidó, a comprar un lote de armas y a contratar mercenarios colombianos y centroamericanos para traerlos a Venezuela para desestabilizar el gobierno establecido acá. Esos son los motivos que privaron y fundamentó la Fiscalía ante el juez para que Roberto Marrero también tenga hoy ya más de 3 semanas de 3 meses preso. Esos son los argumentos. En cualquier país donde el derecho tuviese un mínimo respeto, ninguno de los 3 personas pudo haber estado detenido, ninguno. Y en el caso de Requesens, sin allanarle su inmunidad parlamentaria, sino ante juicio de mérito, ni siquiera permitir estar detenido en su casa, como ordena el artículo 200 de la Constitución, estuviera en ese proceso donde, en verdad, y con toda responsabilidad se lo digo, los fiscales actuaron de mala fe y esa acusación es una burla
al derecho, a la justicia y a lo que se llama un debido proceso. Una última pregunta, doctor, que tiene que ver justamente con la liberación de los presos políticos. Insistimos, un elemento fundamental en el caso de que se iniciara en algún momento la transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos sobre la situación del comisario Iván Simonovic? Entiendo por las entrevistas que ha ofrecido, que ha podido conversar con él. ¿Cuál es la situación de su vivienda? Aparentemente cambiaron las cerraduras. Lo escuchamos. El caso de Iván Simonovic, en una posible transición, él ya fue objeto de un indulto presidencial. Es decir, contra él se extinguió cualquier condena, cualquier pena. Su vivienda está bajo, digamos, no sé decir el nombre porque no es confiscación, no es expropiación, sino está bajo el dominio del SEBIN. No hay pena accesoria para confiscar una vivienda o apropiarse de una vivienda. Pero hasta ahora no se ha podido recuperar la vivienda debido a que el SEBIN la mantiene cerrada. La juez de la causa, que es una juez del Estado de Aragua, dice que ya no tiene conocimiento sobre ese inmueble. Entonces estamos a merced de lo que el SEBIN pudiera determinar con respecto a la vivienda. Es del SEBIN, ni siquiera de un tribunal que pudiera ordenar la confiscación, la expropiación, etcétera. Pero vamos a insistir en recuperar el inmueble y ellos tendrán que decirnos bajo qué argumento van a confiscar o expropiar ese inmueble, debido a que el inmueble no forma parte de ninguna investigación penal. Si Iván Simonovic se sustrajo de la justicia, se fugó como lo dicen ellos, bueno, para eso hay una pena, cuya pena no es la confiscación de bienes muebles o inmuebles. Entonces ellos están actuando como siempre han actuado, bueno, de forma arbitraria y nada ajustado a derecho. Gracias, doctor Joel García, por atendernos, acompañarnos, abogado en estas tres causas emblemáticas, la del comisario Iván Simonovic, la de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, y del diputado Juan Requesens, expresando opinión acerca de esta declaración, esta entrevista, insistimos que fue publicada finalmente el fin de semana, que ofreció Nicolás Maduro al periodista mexicano-americano Jorge Ramos. Producto de esa conversación, el personal de Univisión fue detenido, posteriormente salió de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR
750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio que se inició un plan de racionamiento de gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. De momento han incluido a 3 estados, Monagas, Lara y Bolívar, para conocer cuál es la situación del estado Zulia, donde, bueno, los ciudadanos les toca hacer colas prácticamente por horas o días para llenar el tanque de combustible. Saludamos a Lenín Danieri, periodista para varios medios de comunicación, recibe nuestras llamadas de esa entidad. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, saludos. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer cuál es la situación en el estado Zulia. Esto del racionamiento no es nuevo para ustedes, tampoco para el estado Táchira, pero ahora han decidido masificarlo y vender combustible por número de cédula. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, fíjate que nosotros ya tenemos 2 tipos de sistema de racionamiento. Acuérdate que tenemos el chip, ese nefasto chip que instalaron en los vehículos para que sean leídos en las estaciones de servicio, y allí ellos te limitan 40 litros interdiarios, ¿no? Creo que serían 3 veces por semana podría surtir gasolina. Ahora hay otro mecanismo para limitar el consumo de combustible, que es entre 20 y 30 litros. Pero de aplicarse ese racionamiento acá en el Zulia, sería el tercer mecanismo de racionamiento que se aplique, si se llega a aplicar acá en el Zulia. Pues como tú decías, no es nada nuevo que nos apliquen racionamiento eléctrico. Lo más paradójico de todo es que ese racionamiento se aplique en la región energética por excelencia de Venezuela, de donde se extraía el 60% del petróleo que se comercializaba en todo el planeta, que supuestamente tiene una interconexión directa con el centro refinador de Paraguaná y que en teoría debería estar abastecida de combustible. O sea, que todo eso ocurra acá es algo totalmente paradójico e inverosímil, pero lamentablemente ya ocurre. Hay personas que hacen cola hasta una semana en los municipios foráneos. Te hablo de Machiques, Villa del Rosario, te hablo de Santa Bárbara del Zulia, te hablo de la zona agroproductora por excelencia y que era denominada hasta hace unos años la despensa de Venezuela. Está paralizada el 90%, dicho por los mismos ganaderos, el 90% de la producción de leche y carne. Los pocos rubros que se generan están encarecidos a más no poder, porque todos esos productos, por lo menos las hortalizas, verduras, frutas, todo eso que viene desde los estados andinos, tiene que ser trasladado en vehículo. Como hay tanta alcabala a la que hay que pagar, aunado a que hay que comprar la gasolina a precio internacional, todo ese costo adicional que pagan los choferes se va al producto final. Por eso es que todo en la actualidad está extremadamente caro. Un plátano te puede, o por lo menos 10 plátanos en el mejor de los casos, en la zona donde lo venden al mayor, te pueden costar 20.000 bolos. Entonces, ese es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas que tenemos en la actualidad es la corrupción enorme que hay. Aquí se ha generado todo un comercio, todo un mercado negro nefasto, dirigido por yo los considero que son AMPA, delincuencia, uniformada o no, son delincuencia, que se dediquen a extraer gasolina de las estaciones de servicio y empiecen a comercializarla, a vender en $20 la pimpina de 20 litros, que en pocas palabras es a $1 el litro de gasolina. Es algo criminal y hay quienes lo hacen. Hay personas que están dedicadas a eso. Personas tanto con uniforme como muy vestido de civil. Están dedicados a generar todo un mecanismo o todo un mercado negro que está enriqueciendo a un grupo y afectando a todo un país. Porque en verdad eso es lo que están haciendo, perjudicando a todo un país, porque están encareciendo los fletes, están encareciendo todo y están afectando y están trastocando la estabilidad de todo un país o de esta parte del país, si hablamos del Zulia, ¿no? Ahora, Lenín, lo cierto es que esto del racionamiento, ya sea utilizando el chip de la gasolina o incluso la identificación de huellas, no ha servido para absolutamente nada. Probablemente será el destino de este plan por número de cédula. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Eso lo que va a hacer es generar más mecanismos para corrupción. Así es sencillo. Mira, no te toca a ti, pero yo puedo meterte y tú me das tanto. Eso es lo que va a pasar. Así es sencillo.
Mientras no se tome el cascabel, no se le ponga el cascabel al gato, en este caso, lamentablemente esto va a seguir, porque hay una enorme capacidad para buscarle la vuelta y generar la corrupción, que es asombrosa. Mientras que las autoridades no se embragueten y en verdad sean autoridad, y en verdad ellos pongan orden y arresten a quien tenga que arrestar, así use uniforme y así tenga el rango que tenga, esto va a seguir así. ¿Cómo es posible que una región que en estos momentos está padeciendo por agua, y no me lo estás preguntando, pero en mi zona tengo casi 2 años que no llega agua, que no puedan venir camiones cisterna porque primero no consiguen cómo abastecer gasolina, segundo se la ponen bien cara, y cuando surten y tienen gasolina, los para un guardia y los obliga a llevar un comando el agua que cargan? ¿Tú puedes creer que eso es posible? Entonces, mientras eso ocurra, lamentablemente vamos a seguir en esta situación en la que estamos. Y lo mismo que pasa con el agua, pasa como te decía, con las hortalizas, pasa con la producción de leche, pasa con la producción de carne, pasa con el transporte de pescado de las zonas pesqueras, de las áreas costaneras que traen el pescado hacia las ciudades. Todo lo que se transporte con gasolina, en la actualidad tiene que pagar doble peaje. Pagar el costo de la gasolina a dólar negro o en el mercado negro, y pagar también en las alcabalas, porque en cada comando o en cada sitio donde hay un puesto policial o militar, tienen que bajarse de la mula con algo, pues tú sabes, vamos a colaborar entre comillas, ¿me entiendes? Lenín, ¿cuál es la situación del sistema eléctrico, de racionamiento de energía eléctrica en el Zulia? Mira, tengo que decirlo, o sea, honestamente se ha estabilizado un poco, eso sí, o sea, todavía hay bajones muy fuertes, que están registrando bajones y fluctuaciones de potencia, y están quitándola, antes la quitaban 12 horas, ahora la están quitando 6, 8 horas, en los municipios foráneos es donde se está aplicando con más severidad el racionamiento, y en los municipios productores, que ahí es donde está el problema, y ahí la preocupación de los ganaderos, porque está el elemento de que, bueno, está bien, la electricidad falla, dennos gasoil, dicen los ganaderos, dennos gasoil, dennos gasolina para poder echar a andar las plantas, que nosotros tenemos plantas, dicen ellos. Ellos desde hace muchos años compraron plantas para refrigerar la leche, para mantenerla a un clima o a una temperatura que no se les dañe. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo, pero si llevan pimpinas o llevan pipas de gasoil y los trasladan, los guardias los paran y le dicen, no, tú estás contrabandeando. Mira, es el grado de... aquí existe una especie de anarquía. O sea, cada funcionario es como quien dice un reyesuelo. De él depende si tú echas gasolina o no. De él depende si tú pasas de un sitio a otro o no. De él depende si a ti te llevan agua o no. O sea, no hay una... O sea, aquí las autoridades, el gobernador y el alcalde están de adorno. Ellos no se dedican a poner orden en todo este caos que se está generando con lo que tiene que ver con la gasolina. O sea, aquí los policías y los militares se adueñaron de las estaciones de servicio, inclusive ya ni los dueños tienen control de eso, y de ellos depende quién va a entrar, que si colabora con fulano, que si colabora con mengano. Tú puedes creer posible, y hace poco entrevisté a un señor en Machiques que tenía 12 días en la cola esperando por su turno, y en 4 días avanzó una cuadra porque como los militares y los policías tienen control en Machiques, que si el apoyo, que si la colaboración, que si para fulano, entonces hay tanto funcionarios, al parecer el 80% de la población del Zulia es funcionaria policial, porque todos tienen familia. Entonces se colan en la estación de servicio y las personas que están normalmente haciendo la cola no tienen posibilidad de poder surtir gasolina. Entonces mientras no se genere no se ponga orden en este caos, lamentablemente vamos a seguir así. Lenín, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista desde el Estado Zulia, Lenín Danieri, para varios medios de comunicación. Ofreciendo detalles acerca de cuál es la situación que les toca vivir en esta región del país. El tema del racionamiento de gasolina para ellos no es nuevo, lamentablemente. Ahora se ha extendido a estados como Monagas, Lara y Bolívar, y la metodología será por el número de cédula. Al final no resuelve, como ustedes comprenderán, el problema de fondo. Y a propósito de la principal industria de nuestro país, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, algunos medios de comunicación especializados en el área económica como Bloomberg o Reuters dan cuenta de una investigación
iniciada por el Departamento de Justicia por corrupción ocurrida durante gestiones pasadas en Citgo. El equipo nombrado por Juan Guaidó ante esta corporación ha sido llamado a declarar ante el Departamento de Justicia por esta averiguación. Esto tampoco lamentablemente es nuevo. Se trata de un esquema de sobornos. Hay 21 personas involucradas, 16 de las cuales se han declarado culpables recientemente, según información que publica la agencia de noticias Reuters. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos. Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos. Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su cuenta en Twitter que fue informado de la retirada de la mayoría del personal ruso que estaba en nuestro país. La aseveración ocurre en momentos en los cuales el diario The Wall Street Journal publica un trabajo, lo comentamos al inicio, que habla del retiro progresivo de personal de la empresa rusa de defensa Rostec. La compañía estatal salía más temprano a desmentir la información. En todo caso, hoy ha sido un día francamente activo para la comunidad internacional, discusiones diversas sobre la crisis de nuestro país. Saludamos al diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por Mérida, dirigente de Acción Democrática. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Yo iniciaría con esta información que publicaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el papel de Rusia para pensar en una eventual transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo pienso que de ser cierta esa información, porque Rosneft después salió diciendo que no era así, pero lo importante del caso es que la noticia está, la información está, y que le llegó al propio presidente Trump, que debe haberle llegado información exacta, porque así debe estar funcionando los servicios de información, de inteligencia y diplomáticos que tiene. Yo pienso que lo importante allí es que esas reuniones que han venido sosteniendo, la reciente que tuvo Pompeo con el canciller de Rusia, igualmente con Putin, la reunión prevista entre el canciller de Colombia y el canciller de la Federación Rusa. La semana pasada también fue el viceministro de la Federación Rusa a reunirse rápidamente en México con la Cancillería mexicana. O sea, yo pienso pues de que hay ahí ya una presión sostenida de parte de los Estados Unidos en el sentido de que la Federación Rusa no debe estarse inmiscuyendo, es decir, aplicando un injerencismo en la situación venezolana cuando precisamente todo el mundo está presionando porque se le dé una solución a esta catástrofe que estamos viviendo. Y Maduro ha venido proyectando internacionalmente que él está apoyado pues por la Federación Rusa, por los chinos, etcétera, y entonces ya estos de que asesores militares soviéticos se hubiesen retirado para seguir los compromisos contractuales con armamentos y con todas las cuestiones de asesoría militar es muy importante, y pienso que por eso nosotros no podemos desistir en la presión internacional y en la presión nacional y regional, porque yo tengo el firme convencimiento que esto va a salir, que nosotros vamos a llegar a tener pues una solución a esta catástrofe social y política que estamos viviendo los venezolanos. La mayoría de los analistas, diputados, coinciden en asegurar que en tanto Nicolás Maduro tenga el apoyo de países como Rusia, China e incluso Cuba, bueno, será muy difícil que dé su brazo a torcer, que permita una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo, mira, que tú sabes, en política 2 más 2 es 6. No tiene, hay una lógica ahí del desarrollo del poder que de pronto se escapa. Hay una situación que de repente se presenta y eso nadie lo controla. Maduro tampoco el mundo se va a meter
en una conflagración mundial para sostenerlo en el poder por parte de los rusos. Ellos lo saben perfectamente bien. Ellos les interesa es garantizar sus inversiones, sobre todo las que han sido hechas sin la autorización de la Asamblea Nacional. Y yo tengo por fuente, vamos a decirte, importante la información, que la semana antepasada se reunieron en México el vicecanciller ruso, preocupado por la situación de Venezuela, es decir, que ya están hasta el teque-teque con la situación de Maduro. O sea, yo pienso que hay una presión, y yo creo que sí podrían, yo no digo que pueden, pero sí podrían jugar un papel importante. Fíjate tú la declaración última que dio el primer ministro de Canadá, Trudeau, en relación con Cuba, una diferencia que han tenido con Trump en cuanto al trato con Cuba. Ellos consideran que Cuba puede ser importante en la configuración de una transición aquí en Venezuela. Lo cierto del caso es que vemos cómo a nivel internacional está instalado ya un camino de presión a buscar esa transición en Venezuela. Y eso es lo que nosotros debemos presionar y apuntar a nivel nacional para que definitivamente se produzca. Para mí, en este momento, el que tiene que ejercer ya la transición es Guaidó. Yo creo que él es el presidente de la transición y tiene que impulsar la reinstitucionalización del país por vía de las aprobaciones legislativas para que de esa manera nosotros comencemos a configurar ya ese proceso de transición. Si me permite, diputado, vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía el canciller de Perú, Néstor Popolizio. Luego de la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, él se expresaba en los siguientes términos a propósito de la declaración que fue aprobada el día de hoy. Está en inglés, vamos a tratar de traducirla y yo quisiera su comentario. Sí, me parece que no tenemos ahí problemas con el sonido. Ustedes me avisan, chicos, no hay ningún apuro. Pero en todo caso, yo le resumo a grandes rasgos, diputado. Él decía, hemos colocado al alcance un programa para los países que ahora mismo están involucrados con el apoyo al régimen ilegítimo de Maduro, para que se sumen, formen parte de una solución pacífica, una transición a la democracia que lleve al país a unas elecciones libres. Nos gustaría formar parte de ese proceso, de esa solución. Y lo que yo destaco es la importancia que le da la comunidad internacional justamente a esas naciones que todavía sirven de apoyo, pocas, pero que sirven de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, eso es poner a la defensiva a Maduro y a sus aliados, ya que veo que hay una ofensiva diplomática del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto. El Grupo de Lima se vuelve a reunir los cancilleres en Guatemala dentro de 2 semanas. Yo pienso que hay una ofensiva, yo pienso que la presión internacional, fundamentalmente hacia la Federación Rusa, que ahí juega un papel muy importante en los Estados Unidos. Déjame decirte por qué, porque fíjate una cosa, remontándolo un poquito a la historia. En el caso de Siria, allá la situación se ha prolongado la guerra después que arrancó en el 2011, precisamente por el apoyo que la Federación Rusa le dio al Bashar, allá que en esa guerra civil que ha costado muchísimos muertos y que lleva 8 años. Pero en los primeros 4 años estaba perdiendo la guerra al Bashar, es decir, ya el 70% del territorio estaba tomado por los insurgentes y si no es por la penetración rusa, ese gobierno ya habría caído. O sea, el mundo sabe que la Federación Rusa cuando actúa es precisamente porque quiere apoyar al gobierno, en este caso a la usurpación en el caso venezolano, porque lo quiere sostener. Entonces es muy importante esa presión que se le haga a la Federación Rusa, porque deben de entender que aquí nosotros ni somos los sirios, ni somos otro país, somos Venezuela, somos sumamente importantes para América, y sobre todo para la estabilidad de la paz de la región. Rusia debe entenderlo y por eso es muy importante la iniciativa que han tenido el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y lo que bilateralmente está haciendo los Estados Unidos. Esa presión es importante, la presión hacia Cuba, la presión hacia los países que forman parte reducida del Grupo ALBA. Yo creo que ahí es la presión que hay que seguir ejerciendo. Y esos países que tienen conexiones desde todo punto de vista de negocios internacionales, de contrataciones con lo que ellos, vamos a decirte,
insultan, que es el imperialismo, es muy importante esa presión. Yo creo que hay que mantener esa presión diplomática puntual, de una manera muy concreta, porque eso va a tener su resultado. Ahora, eso tiene que ir acompañado con lo que nosotros hagamos a nivel internacional como país, como Guaidó, y al mismo tiempo el papel que nosotros debemos jugar aquí interno. O sea, todo tiene que ser sincronizado para que eso nos dé a nosotros el resultado de la transición y de unas elecciones libres. Tenemos la declaración del canciller Popolizio, vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Él le responde a un periodista. Well, as you heard in this statement, si escuchaste la declaración, to put in place and nosotros hemos colocado al alcance un programa para los países que directamente están involucrados con el apoyo al ilegítimo régimen de Maduro, para que forme parte de la solución para una solución pacífica y la transición en Venezuela. Obviamente nosotros nos gustaría apoyar, estar involucrados con el objetivo de alcanzar una solución a esta crisis. Diputado, yo quisiera su comentario en torno a este tema, sobre todo esto de la solución pacífica, porque ustedes recientemente aprobaron la adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un poco con la intención, me corregirá si me equivoco, me parece que lo conversamos, de tratar de, alcanzar una coalición internacional, de ser necesario, que pueda presionar para una salida a la crisis en nuestro país. Quisiera su comentario porque este tema de la solución pacífica o un diálogo que no sabemos al cual Maduro no sabemos si está interesado en participar, pero en todo caso ha sido reiterada en todas las intervenciones del día de hoy, incluso la del canciller de Colombia luego de reunirse con su par ruso. Lo escuchamos. Sí, yo pienso, como dice el dicho, que todos los caminos conducen a Roma. Yo pienso que hay diferentes tableros, diferentes cosas que se están dando a nivel internacional y todo eso tiene que conducir hacia Roma, es decir, hacia el cese de la usurpación, que es la agenda que se ha establecido y se produzca pues la transición y tengamos unas elecciones libres. En el caso, por ejemplo, del PIAR es un mecanismo de presión, no es un instrumento guerrerista, porque incluso el PIAR muy pocas veces lo aplicó la OEA, tuvo percance en los años 80 cuando se presentó la situación de las Malvinas, porque prevaleció en el caso de los Estados Unidos la OTAN, Inglaterra formaba parte de la OTAN y por eso no se aplicó el TIAR en favor de Argentina en la guerra de las Malvinas. O sea, no es un instrumento de intervención militar automática porque prevalece una serie de consideraciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, pero hay un concepto ahí muy importante que hay que enfatizarlo, que es la modificación que sufrió en el 2003 en México, en donde el concepto ese de soberanía o de seguridad hemisférica es multidimensional, porque se incorporan nuevas estructuras, nuevas realidades, como es, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, el crecimiento de la pobreza, las violaciones de los derechos humanos, la violación de la democracia representativa, etcétera, que podían constituir elementos que perturben la tranquilidad del continente, que desestabilicen la paz de la región. Entonces, ahí hay un concepto, ahí hay una cuestión que es importante y por eso Maduro y sus adláteres dan el grito al cielo porque piensan de que ese es el discurso de la promoción de la intervención militar. No, el tratado del TIAR no es guerrerista, pues todo lo contrario, es hecho para garantizar la paz del hemisferio, pero es un instrumento de presión internacional porque el mismo tratado prevé medidas de presión diplomática, de presión económica, cuando el órgano de consulta, tomando en consideración los signatarios del tratado, tomen una decisión. Pero es un mecanismo de presión y yo pienso que además es un paso de transición reinsertarnos en el sistema interamericano de seguridad hemisférica, en el sistema de promoción de los derechos humanos, que tanto Chávez como Maduro habían excluido Venezuela, y eso afectaba incluso la eficacia de los derechos humanos dentro del país. Así que yo creo que todo eso es importante, y yo creo que esa presión tiene que dar un resultado. El mundo en este momento está abocado a darle una solución ya a la situación venezolana. Yo no creo que Maduro, que es la estrategia, él está buscando con promover diálogos, etcétera, tácticas dilatorias, ganar tiempo, generar conflictos internos. Él juega a eso, él juega a bicicletear.
es la estrategia nuestra de la oposición, de manera unida, evitar que eso suceda y seguir presionando para que se produzca el cese de la usurpación. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos. Diputado por Mérida, también forma parte del Parlasur, expresando opinión acerca de los pronunciamientos que ha ofrecido hoy la comunidad internacional en torno a la crisis en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Kenger Jaramillo, los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.